Y respetar, atención, concentración, si son triangulares. Bueno, ahora sí continuamos escuchando a la banda Vial, así se llama el proyecto que ayer las chicas nos contaban justamente, que se trata de trabajar la prevención en los accidentes de tránsito. La invitada del día de la fecha ya la tenemos con nosotros, ella es Laura Italó, creadora de Zona Nails, emprendedora, así que y joven también, 22 años, arrancó a los 16. Fuerte aplauso para ella. Bueno, ¿cómo va, Laura? ¿Cómo estás, Gonza? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Arrancaste a los 16 años. Sí, muy chiquita, yendo a la secundaria, imagínate. Bien, ¿y cómo se te ocurrió? En verdad estábamos en plena pandemia, viste que todos arrancamos algún hobby ahí en plena pandemia, descubrimos algo, sí. Sirvió para eso. Así que empecé porque siempre me gustó tener como esa estabilidad económica, no pedirle a papá y a mamá, viste, para salir. Me empezó como por eso. Sí. Y probé, yo me comía las uñas en ese momento, imagínate. Mirá. No tenía nada que ver. Así que, y mi mamá me insistía mucho, siempre me enseñó con que tenga un oficio, que así me iba a defender en la vida si no tenía alguna carrera o lo que sea. Y bueno, hice un curso y arranqué. Y empecé en la peluquería de barrio que tenía mi mamá, que Sí. tenía un espacio ahí que ya no atendía a mi mamá. Entonces, Ella era peluquera. claro, ella era peluquera, pero no estaba ejerciendo, entonces ya estaba cerrado. También tenía a mi hermano que era peluquero, entonces nos pusimos con mi hermano ahí y yo sola en una esquina. Mirá. En una mesita nada que ver, con 3 esmaltes ahí, una cabina media. Y me acuerdo que empecé con 10.000 pesos en ese momento y era como el empujón que me dio mi mamá. 10.000 pesos como para estoquearte. Para todo. Sí, yo compré todo con 10.000 pesos en ese momento. Mirá vos, Sí. ¿y cómo pasaste de una mesita a tener lo que tenés hoy? Que es tu propio negocio, Sí. tenés tus empleadas o Sí, las sí, chicas que te tengo un acompañan. equipo de trabajo también, sí. En verdad yo creo que todo lo que fue acompañando, en primer lugar que me gusta lo que hago, Sí. lo disfruto. Yo creo que cuando uno disfruta y lo hace desde el amor a lo que le gusta. Y por otro lado, las redes sociales. O sea, yo desde el principio, desde que era chiquitita, digamos que arrancaba, me mostraba mucho en las redes sociales, ¿viste? Mi Ajá. papá era como, es raro esto. Previo a tener tu local. Claro, totalmente. Yo estaba sola y me grababa y contaba los turnos disponibles y todo eso. Y bueno, siempre me gustó. Entonces la gente como que se empezó a encariñar conmigo por las redes sociales y venía por las redes sociales también o por las uñas que hacía. Así que le metí muchas ganas desde el comienzo en eso. Entonces como la gente me vio crecer, digamos, como que empecé solita y todo eso, se encariñó desde ese lado también. Claro, bueno, y después obviamente hacer un buen trabajo que imagino que es lo que ofreces, Totalmente. ¿no? Como te digo, es algo que me gustaba mucho, que lo hacía bien, entonces también mostraban los procesos, cómo la gente venía, cómo se iba. Y después en el camino fuimos encontrando como, bueno, el tema de los cursos. Yo también, antes de crear un equipo, empecé a dar mis primeros cursos en eso y después, bueno, como había tanta agenda y mi agenda estaba explotada, tuve que agrandar mi equipo. Sumar gente. Claro. ¿Dabas cursos de manicuría o de Exacto. cómo mostrar un No, local? en ese momento daba cursos de manicuría, Ajá. ¿sí? Era como que solamente, bueno, di mi primer curso de esmaltado semipermanente, que es lo inicial, digamos, y bueno, yo siempre me seguía capacitando, entonces ahí solita daba cursos. Y después, como te digo, yo hablaba mucho del tema de las uñas, de que viste que por ahí dicen que las uñas necesitan respirar, que está mal hacerse las uñas y demás, estaba como todo ese problema y yo busqué de ese problema, darle solución o información a la gente en las redes sociales. Entonces, indirectamente la gente empezaba a confiar en mí antes de venir. Claro, claro. Uno, viste, que ve a las redes sociales con, bueno, un ojo crítico. Sí. Pero está bueno usarlos de esa manera para potenciar el negocio. Totalmente. Para tener un ida y vuelta con la gente también. Totalmente, es que para mí fue eso la clave, digamos, de la gente que empezó o sea, mi agenda se llenó tanto que no podía atender más. Y ahí es donde yo metí a una persona, éramos 2 y las agendas de las 2 se llenaban. Y Ajá. hasta hoy en día nos sigue pasando. ¿Es difícil ser emprendedor, joven y emprendedor, las dos cosas Sí, también? la verdad que sí. A mí me pasó de que arranqué a los 16, yo a los 18, antes de terminar la secundaria, Sí. yo ya tenía gente trabajando para mí. Ah, mira. Sí, gente más grande que yo. Entonces siempre eso fue un tema difícil para mí porque había un montón de conceptos que por ahí en la escuela no te enseñaban o cosas que tenías que aprender a los porrazos. Muchas veces aprendí cosas a las malas. Sí. Entonces por ahí tener gente también más grande que vos, gente que por ahí tiene hasta hijos y vos no entendés nada de muchas cosas y Sí. sentís que, porque uno cuando es chico siente por ahí que es todo un juego, ¿viste? Como, ay, hagamos uña, claro, hasta que se hizo grande. Claro. Hasta que era en serio el trabajo. ¿Y ¿no? en qué momento te diste cuenta que había pasado de ser un juego o un hobby
hacer tu trabajo? Yo creo que cuando empezó a haber problemas así, viste, cosas que pagar más grandes, eso se empezó a hacer más grande, gente que ya dependía de mí, si yo no le generaba esa fuente de trabajo, si yo no me movía. Entonces, como que a mí de chica, desde los 18, me empezó a pesar un poquito la espalda, porque claro, era la gente que dependía de mí también, que si yo no me movía, esa gente también se quedaba sin trabajo. Y es la responsabilidad. Viste que recién decías, el colegio, por ahí en el colegio se enseñan un montón de cosas que son útiles, pero esto de la responsabilidad, No. quieras o no, bueno, suele estar ahí, pero no puntualmente decir, che, vamos a puntuar según la responsabilidad que tengas. No, totalmente. Yo había un montón de cosas. A mí, mi mamá me empezó a hablar de que monotributo, de que no sé qué, Claro. de que un montón de cosas que yo no entendía que era un monotributo en ese momento, por ejemplo. Entonces, a ir aprendiéndolo sin entender mucho, ¿viste? Era como Claro, hacerlo porque dice mamá que hay que hacerlo, pero mi mamá fue como un gran soporte en ese momento, porque uno cuando es joven, ¿viste? Que el papá es como, deja Sí, mamá, sí, 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 después. Y hoy en día me doy cuenta de lo importante que fue y que varios porrazos me hubiese ahorrado. Claro. Pero bueno, mis papás tampoco se esperaban que iba a ser tan grande esto. Y creció un montón. Y creció un montón. O sea, hoy en día yo me dedico full time solamente a esto. Mira, a esto decís tanto al hacer uñas como también las mentorías, ¿no? Exacto. Nosotros pasamos de ser, como te digo, yo sola y dedicarnos solo al mundo. En verdad, al principio yo hacía cejas, pestañas, hacía de todo. Hasta que le dije a mi mamá como, mira, mamá, yo me quiero dedicar a esto, no quiero estudiar, no quiero ir a la facultad, Ajá. quiero quedarme acá, pero quiero dedicarme bien a una sola cosa. Porque Claro. hacía pestañas, cejas, uñas. Le digo, en algún momento algo voy a fallar. Yo no puedo ser bueno en todo esto, en alguna voy a ser peor. Entonces dije, yo quiero ser la mejor en uñas acá en Pico. O sea, Mirá. la mejor. Así mi mamá, bueno. Y mi mamá me dice, pero vos decís dejar, si la otra también es una changuita. No, así que me centré y cerré todos los otros, digamos, de las pestañas, cejas y todo eso, y nos dedicamos 100% a hacer uñas. Mira. Y pasamos de hacer uñas a que seguimos dando cursos. Bueno, yo doy mentorías, descubrí Sí, esto sí. que me gusta mucho del tema emprendedor. Me siguen muchos emprendedores con esto, porque yo por ahí cuento mis historias o la mentalidad que uno tiene que ir formando. Claro, para le contamos a la llevar. gente, bueno, esto de mentorías es como trabajar un poco la mente o la Exacto. creatividad de la persona que quiere emprender. Emprender, totalmente. Yo lo he hecho con gente que trabaja en el rubro de la belleza y gente que no. Ajá. Porque muchas veces nos pasa eso, por ahí el camino emprendedor es muy solitario. O sea, Claro. lamentablemente vos querés que tus amigos te entiendan, que tu mamá, pero nadie te va a entender porque es tuyo y es muy difícil. Cosas que a mí me han pasado con gente trabajando conmigo, era como uno a veces busca respuestas en otro que no te van a entender. Entonces, lamentablemente, el camino emprendedor es muy solitario y creé esta mentoría como decirles, che, no les pasa, no estás solo. O sea, Claro. esto también es normal que esto pase. Está solo, pero se trabaja con un grupo también. Exacto. Y es más fácil, creo, cuando hay un grupo, ¿no? Sí, yo lo he hecho, las mentorías estas las hago grupales y me pasa mucho de que todas se sorprenden porque se dan cuenta que a todo el mundo les pasa y Claro. que la vida del emprendedor es así. Yo siempre digo que uno, si quiere que le vaya bien, todo tiene un precio en la vida, ¿no? Sí. Todo, para bien o para mal. Entonces, el emprender es este precio. El a veces sentirte solitario, el a veces que no puedas con todo y que está bien también. Entonces, trato de ir cambiando esa mentalidad de la gente y que realmente me di cuenta que nadie te da esa información. Claro, y el esfuerzo, y también creo que el mensaje es, bueno, si vos no querés estudiar algo, capacitate, Totalmente. formate, ¿no? Yo creo que en la vida no es siempre sí o sí tener un título y ya. Hoy en día, por lo menos Claro. con las redes sociales, con todo, yo siempre les enseño que vos podés hacer lo que vos quieras, pero siempre la de acá. O Claro. sea, si vos te crees incapaz y si vos te repetís todo el día que no vas a poder, que sos, no sé, torpe, que no podés con... Y vos te vas a terminar creyendo eso. Claro, ese es el mensaje. Exacto. Creemos mismos. Exacto. Si ahora vos te decís, soy capaz, puedo lograr lo que se me cante o todo, o sea, tu cabeza te va a dar la información. Yo eso es lo que aprendí. Nosotros el año pasado nos estuvimos yendo a China, que tenemos nuestra propia marca y viajamos a China. Y vos decís, una que hace uñas viajando a China, ¿cómo hizo? ¿Qué vende? Claro. Entonces, yo tengo esa mentalidad de que para mí nada es imposible. O sea, todo se puede lograr cuando uno sabe entrenar la cabeza. Cuando se propone, además Exacto. hay esfuerzo y trabajo. Totalmente. Contame eso, porque vamos a ir ahora a que tenés tu propia marca. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió? Bien, surgió porque, bueno, justamente nosotros, al ser de La Pampa, nos cuesta un montón Ajá, llegar. sí. Yo creo que a todo el mundo le cuesta muchísimo más desde acá, más cuando te dedicas a las redes sociales y demás. Yo había trabajado con muchas marcas del país, con esmaltes, con un montón de cosas, yendo a Buenos Aires a capacitar. Y me pasaba mucho
como una frustración de que las marcas por ahí o se aprovechaban de vos, o que no te tenían en cuenta para todo, o que cuando solamente ellos necesitaban, o como eras vos de La Pampa, hacían eventos capaz y estaban todos en Buenos Aires y vos te Tenías quedabas que y viajar, nadie claro. te invitaba a vos y vos tenías que pagar, que lo Sí. había hecho muchas veces. Entonces dije, ¿hasta cuándo voy a hacer esto, mendigar entre comillas, por trabajar con una marca? Si yo puedo tener la mía propia y yo soy manicurista y puedo crear cosas mucho mejores porque tengo la experiencia. Así que empezó como ese sueño de decir, siempre quise mi marca, bueno, hagámoslo. Y nos fuimos a China a ver qué ¿Qué surgía. podías traer? ¿Qué podíamos ¿Y traer? qué te trajiste allá? El primer producto que trajimos son unos pinceles, porque yo dije, quiero hacer una caja de pinceles, acá en Argentina no existe. O sea, mira. a ver, existen los pinceles que vos comprabas en el chino, en cualquier lado, pinceles para hacer dibujitos en las uñas. Pero nosotros queríamos crear algo diferente, entonces creamos unos pinceles en una caja, que se pueda guardar esa caja. Tienen un sistema de cierre muy especial. Ajá. Entonces tienen cursos adentro del producto que te trae de regalo. Entonces como que hicimos un producto muy, muy distinto y ya vendimos más de 400 cajas. Sí, Bueno, sí. bien. Sí, totalmente. Era todo un desafío, digamos, porque es jugársela también, decir, bueno, voy a tener mi marca. Sí, pero porque después uno si no se dice, vende, claro, ¿qué pasa? Nosotros mostramos el proceso. Claro. Nosotros mostramos desde que viajamos a China lo que nos costó, que de ahí surgieron, por eso yo te digo el mensaje de que yo me propuse principalmente ir a China, ¿no? Ese fue como el propósito. Y dije, bueno, ¿qué hago para esto? O sea, ¿cómo llego a irme? Y de ahí surgieron, por ejemplo, las mentorías. Claro. Porque si yo no hubiese hecho las mentorías, no hubiese podido viajar. Entonces ayudé a personas para ayudarme a mí misma también. Entonces yo siempre digo que cuando uno se propone, la cabeza te da cosas. Totalmente. Bueno, felicitaciones. Gracias. La idea de la charla era un poco también mostrar tu recorrido como una joven emprendedora que también se traza objetivos y que los va cumpliendo y todo a su tiempo también, digamos, porque por ahí hay alguien joven que está viendo y bueno, hay que darle tiempo. Es ¿no? un proceso. Es un proceso. Bueno, fuerte aplauso para Laura Italó. ¿Dónde te busca la gente en redes? En Instagram aparecemos como zona.nails, con doble S al final. Bien, y la de Nail Art Box, ¿puede ser? ¿Es la otra o no? No, tenemos otra tienda web que ahí pueden conseguir nuestros productos si son manicuristas, que es zonanails.com.ar. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Gonza. Hasta ahí, Laura Italó. ¿Te sentiste cómoda? Sí. Súper. Bien, excelente. Súper. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana jueves. Mañana vamos a tener agenda, Julián Martín Serralta, y tendremos todo un programa, como siempre, de 14 a 14:30. Hasta mañana. Chau, chau. Obligación.